Marvin Lewis es profesor de literatura latinoamericana de la Universidad de Missouri, Columbia, doctor honoris causa de una prestigiosa universidad de Normandía, Francia, fundador del Instituto de Lenguas y Literaturas de la Diáspora Africana y autor de más de una docena de libros sobre literatura afrohispana. Está de visita en nuestro país, donde inauguró el seminario Políticas Culturales y Desafíos Contemporáneos, que la Unidad Temática por los Derechos de los Afrodescendientes inauguró con el apoyo del grupo Abrelabios. Fue reconocido como visitante ilustre de Montevideo por la intendenta Ana Olivera. En la mañana les proponemos conocerlo. Ya le damos la bienvenida a Marvin Lewis, entonces, y a Beatriz Santos, que es la coordinadora ejecutiva de la Unidad Temática por los Derechos de los Afrodescendientes. Bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias, buenos días. Es un gusto recibirlos. Marvin, yo pensé que era la tercera, pero no, hace muchos años que usted tiene vinculación con nuestro país, tiene lazos estrechos. ¿Cómo nace originalmente el interés por nuestro país y el estudio de la literatura uruguaya, sobre todo de los afrodescendientes? Bueno, muchísimas gracias por invitarme y a la Comisión Fulbright por darme esta beca de Fulbright Specialist. Bueno, ya tengo la oportunidad de venir acá otra vez. Entonces, mis proyectos en el Uruguay son parte de mis estudios de la diáspora africana en Hispanoamérica y a través de las Américas. Entonces, he estado, buscando en los archivos y también entrevistando, leyendo las historias, los libros de autores afrohispanos. El Uruguay me interesó mucho a causa de la creencia de que no había afros en el Uruguay, no habían escritores afro-uruguayos. Entonces, o sea que desmintió totalmente. Sí. Encontró unos cuantos. Sí. Entonces, al hacer investigaciones, se ve que esta presencia literaria empezó en el siglo XIX y se encuentra su legado en la Biblioteca Nacional, en sus revistas, sus diarios, lo que sea. Entonces me interesó mucho y al aprender algo, entonces vino la oportunidad de hacer más. Y entonces a través de los años he venido acá varias veces, más no sé cuántos, 10, 15 veces para a veces vine para nada más presenciar a las llamadas, los desfiles y las actividades culturales. También ha venido a presentar un libro, sí. Pero ¿es un lazo que tiene especialmente con Uruguay o ha viajado así 15 veces a todos los demás países de Latinoamérica o tiene un interés particular en nuestro país? Uruguay, porque representa un desafío particular. Como la Argentina no hay tantos negros como en otros países que he visitado. Entonces, pero en Argentina hay menos, pero Uruguay, al venir, cada vez que vengo, veo algo diferente, algo distinto. Y es interesante ver el progreso de la comunidad afro en Uruguay, en avanzar sus intereses a través de los años. Por esta razón es sumamente interesante regresar para ver, comunicar lo que ha pasado. Y a propósito de eso que usted dice, sí hay progresos, recién lo hablábamos con Beatriz, incluso desde el gobierno se han tomado determinadas acciones como la discriminación positiva, la ley de cuotas. Sin embargo, es muy lento, ¿no? Ese progreso. Recién comentábamos justamente eso con Beatriz, en determinados ámbitos como la escolarización y en muchos, de repente a la población afrodescendiente se la asocia con el candombe, con los tambores y no con demasiado más. Lo que tiene que ver justamente con literatura, con poesía, con publicaciones, es una cosa que más allá del progreso sigue estando bastante invisible, ¿verdad? Sí, es una cuestión de educación, de economía. Si uno no tiene, dinero, no se puede asistir a las universidades o lo que sea. Pero sí hay progreso en cuanto a varias actividades más allá de la época de carnaval
y hay gente que están haciendo una diferencia en cuanto al progreso social, como la señora Santa, ¿cuál es su nombre? Santos y como Ortuño, los diputados, bueno, el establecimiento de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya y, claro, la unidad temática y otras organizaciones, veo. Pero también algo que he visto y todavía observo después de como 20 y pico años, pasando por la calle 18 de Julio. En cuanto en las tiendas, las empresas, todavía no hay negros allí ayudando al público. Y eso es algo que no ha cambiado. Bueno, espero que con todas estas leyes que están pensando haya una diferencia al volver, regresar acá, o yo o mi espíritu en 15 años. Espero que haya este cambio. Claro, pero de todas maneras los cambios se dan por acciones concretas, ¿no? Es como que la sociedad por sí sola o a través de la educación no ha cambiado demasiado. Porque un poco por lo que usted dice, hay más población afro de la que se ve. Exacto. Sí. Y durante ciertas épocas, ciertos tiempos del año se ve. Claro. Bueno, entonces una persona creyendo que no hay afros en el Uruguay, nada más tiene que venir durante, bueno, las actividades de carnaval, de las llamadas, ¿de dónde vienen todos estos negros? Bueno, me habían dicho que no hay en el Uruguay. Y Beatriz, ¿dónde están cuando no es, como dice Marvin, en los meses, en el tiempo de carnaval y demás? ¿Dónde están? Bueno, en realidad, con pesar, no sintiéndome víctima oprimida, pero sí una activista que desde, mejor no decimos cuántos años, estamos luchando por igualdad de oportunidades. Sería muy hipócrita no reconocer que Uruguay padece el flagelo de la discriminación y que, bueno, sí, es cierto, hemos avanzado, hoy tenemos acciones afirmativas, bueno, coordino la unidad temática por el derecho de los afrodescendientes, primer mecanismo de equidad, pero yo discreparía un poquitito contigo en este sentido. La base es la educación, pero si la educación no coloca en su currícula la historia africana y afroamericana, poco vamos a avanzar, porque poner en esos libros, hacer referencia a Figari y el candombe, a Tomás Olivera y el candombe, pero no tenemos otros aspectos, no abordamos otras vertientes de contribución de un colectivo fundante de esta nación, bueno, poco vamos a avanzar en ese sentido. Entonces, no tenemos que quedarnos en lo folclórico, que, claro, cuidado, me maravilla, sí, quién no disfruta, quien no le gusta, claro, quién no vive con los tambores, pero hay que ver otros aspectos. Y hay otro tema, como decía el doctor Marvin Lewis, respecto a la economía. Lamentablemente, nuestro colectivo, bueno, es pobre, y no existen políticas concretas como para, fuera de la ley de acciones afirmativas, como para que ese colectivo emerja. Por ejemplo, cuando nace la unidad temática a instancias del colectivo organizado, surge con la necesidad de transversalizar con sesgo étnico todos los proyectos y programas de la Intendencia. Pero con eso no basta. Tenemos una unidad étnico-racial en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos en Derechos Humanos en el Ministerio de Educación y Cultura, tenemos a Beatriz Ramírez como directora de IMujeres, pero 4 o 5 golondrinas no hacemos verano. Entonces yo creo que también es parte y responsabilidad de la sociedad en su conjunto. De nada vale de que el afro tome conciencia y luche si no hay un eco, no hay un respaldo, no hay otras voces que ayuden a emerger esas voces invisibles y silenciosas.